Se resuelve ahora sí. ¿Cuál es el color más repetido de la camiseta del fútbol argentino? Me dijiste blanco. Bien pensado, dicho la número, por Argentina coinciden. Claro que rojo es la número uno, bicho. No me confundo, pero bueno. Un mes del año que tan súper interminable, esta me gustó. Diciembre, la fiesta. Claro, la número uno es agosto, la número dos es noviembre. Pero diciembre también de esos puntos. Argentina coincide.
Hola. Hola, profe. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe, se escucha. Por las dudas. Bueno, esperemos que no se corte. Vamos a ver. Qué poquitos somos. Pero me parece que hay más aprobados, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poco más a ver si se conecta alguien más y después enganchamos. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué les pareció el examen? ¿Alguien? ¿Me escuchan? Les preguntaba, ¿qué les pareció Sí, el examen? Yo no no, pude estar. estuvo bueno el examen, profe. Las opciones estaban dentro de lo que estaba en el libro, así que si habías leído el libro, iba todo bien, así que nada, muy bueno. Y además los casos Bueno, prácticos no fueron tan complejos. Tipo, hicieron claro. pensar bastante. Los hicieron pensar, pero no era tan complejo, digamos, estaba todo dentro de lo que se había visto y del examen. Sí, normalmente no, o sea, normalmente no es la palabra adecuada. Nunca pretendemos hacerle trampas al estudiante, digamos, para sí obligarlos un poco a pensar, pero los temas son los que se dan en las clases, con el refuerzo, obviamente, de la bibliografía, pero sin intenciones de hacer las cosas capciosas, no es esa la intención. Bueno, yo espero que seamos un poquito más. Recuerden, mañana yo voy a mandar un mensaje después cuando termina la clase. Va a arrancar un poquito antes la clase presencial. Va a arrancar 7:45, 8 menos cuarto. La clase presencial que la va a dar Osvaldo Saldarini. Quizás él ya les envió algún correo o algo, pero bueno, yo se los aviso ahora. Después yo le voy a mandar un mensaje a través del campus a todos. Que eso después yo no sé si les llega directamente al campus o también les va al mail. Eso no sé cómo les llega. Las veces que yo he mandado mensajes a ustedes, ¿cómo les ha llegado? A mí me llega de las dos maneras. Me avisa la Ah, notificación por mail de que hay un mensaje por nuevo. mail también. Ah, perfecto, perfecto. Sí, está bien. Porque hay veces que por ahí no entran al campus o lo que sea, pero el mail lo reciben o tienen el Outlook o el Gmail ahí configurado en el celular y ya les llega el aviso. Bueno, bien, bien. Ah, Karina acá escribe. Claro. Bueno, no sé. ¿Estaban con recuperatorios también a esta altura ya de otras materias? Bueno, esta segunda parte yo les voy a dar eh, el tema que arrancamos hoy, que es la unidad 14, que es sobre empleo público, y también les voy a dar, para no equivocarme, pero no lo tengo anotado. Eh, la unidad 15, que es actividades de intervención del Estado, servicios públicos, y una actividad propiamente dicha, que es poder de policía, que es la unidad 17. Básicamente, esas tres unidades. Si estamos bien con el tiempo, que no lo sé, les voy a dar un tema que cuando cambió el plan de la materia, no sé por qué lo eliminaron, porque es muy importante,
que son los organismos de control de la administración pública, que no están. No sé por qué. Antes era una bolilla específica. Para mí, quien los encargó, el titular con los adjuntos, se le pasó. La verdad no sé qué pasó con eso. Bueno, y recuerden también que en el campus va a estar visualizada la clase del tema que vamos viendo todas las semanas, ¿sí? Ya está visualizada en el campus. Bueno, hoy entonces me tocaba, como les decía, comenzar con los temas de la segunda parte y vamos a ver dentro de lo que es la unidad 14 todo lo que tiene que ver con empleo público, funcionario público, y a desmenuzar un poquito todo esto. Hasta ahora lo que habíamos estado viendo es la relación del Estado con particulares o administrados, pero digamos fuera de lo que es la actividad estatal. Ahora lo que vamos a ver es la relación jurídica que se da del Estado intra administración, es decir, con sus propios agentes, con las personas físicas. Ustedes se acuerdan que en la primera parte vimos que, bueno, que funciona lo que es la teoría del órgano, etcétera, pero ese órgano lo compone una persona física, en este caso, un empleado público. Para aclarar un poco en la introducción de este tema, cuando hablamos de trabajadores públicos, estamos hablando de un universo de personas físicas que se van a regular por el bloque de derecho público, que tiene que ver con el empleo público, que tiene características especiales, pero también hay personas que están dentro de la administración pública y no se van a regir por ese bloque de derecho público, al menos, o se pueden no regir por ese bloque de derecho público. A grandes rasgos, bueno, primero, la fundamentación constitucional. Si ustedes van a la Constitución Nacional, van a encontrar varios artículos que se refieren a los temas de empleo público. Para mí hay dos que son los más importantes, que son el 14 bis, que se incorporó con la reforma constitucional del año 1957, que son la incorporación de todos los derechos de segunda generación o derechos sociales y que tienen que ver con todos los derechos del trabajo, y que específicamente recoge en cuanto al empleo público la estabilidad como derecho indiscutible en el caso del empleo público. Para el caso del empleo privado, el propio 14 bis lo que establece es la garantía contra el despido arbitrario. Y vamos después a ver cuál es la diferencia. ¿Ustedes ya hicieron laboral? ¿Derecho laboral? ¿No? Pero bueno, hay cosas que son ya de público y notorio. Igualmente las vamos a ir viendo de manera un poco más técnica. Es agua, ¿eh? La botella, sí. Bueno, parezco Bilardo cuando decía Gatorade, señorita. Bueno, entonces les decía, el 14 bis, que es una de las fuentes constitucionales del trabajo público, donde se recoge este tema de la estabilidad como particularidad del mismo, y el artículo 16 de la Constitución, que ese ya sí es un artículo de la Constitución original de 1853, donde ustedes recordarán que dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. ¿Sí? La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Y acá está entrelazado, bueno, el empleo público, donde para acceder al mismo hay que acreditar idoneidad. Y eso se va a desprender, obviamente, de las leyes que reglamentan todo lo que tiene que ver con el empleo público, ¿sí? Porque precisamente el 14 bis, si ustedes recordarán, son todos los derechos de los trabajadores de acuerdo a las leyes que reglamenten el ejercicio de esos derechos.
¿verdad? Y así arranca el 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y bueno, ahí es donde menciona la estabilidad del empleo público. Hago mucho hincapié en esto porque es una base distintiva del mismo, más allá de que hay otra serie de derechos y deberes que debe llevar adelante el trabajador. Les decía que hay dos grandes bloques, tenemos el bloque de derecho privado, el bloque de derecho público. Dentro del empleo público se va a regir obviamente por el bloque del derecho público, y hay una discusión doctrinaria sobre la naturaleza jurídica de la relación de empleo público, que va entre si tiene base estatutaria o base contractual. ¿Qué significa esto, la base estatutaria? Bueno, antiguamente, etcétera, y hoy en día hay doctrinarios que sostienen que la relación de empleo público se rige de manera estatutaria, es decir, hay un bloque normativo que es rígido y que el empleado público ingresa a la administración pública y se somete a ese bloque normativo rígido. El contractual, obviamente, lo que habla es que la relación de empleo público tiene base en un contrato de empleo público con características particulares. Ustedes sabrán, y si no lo saben, bueno, lo están sabiendo ahora, el trabajo en el sector privado es un contrato de trabajo que puede ser determinado o indeterminado. El determinado es un contrato a plazo o por alguna eventualidad que se fije en el contrato que se firma, o de manera indeterminada que cumpliendo determinadas características, un periodo de prueba, etcétera, se presume ya que es indeterminado. La diferencia, y volvemos al 14 bis, es que el empleador en el ámbito del derecho privado puede prescindir de ese trabajador que está contratado de manera con plazo indeterminado, pagando la indemnización correspondiente. En cambio, en la relación de empleo público, esto no es así. Tiene la estabilidad o estabilidad propia que se le dice, que cuando la adquiere el empleado público, el empleador, es decir, la administración, el Estado, no puede prescindir de él, digamos, dejarlo cesante, salvo que se dé una investigación administrativa, se compruebe alguna de las faltas que están establecidas en la norma, y a partir de ahí puede llegar a perder ese derecho a la estabilidad. Pero de por sí, de decir, mando un telegrama y rescindo el contrato a partir de tal fecha, no. ¿Verdad? Bien. ¿Qué base digamos, cuál es para Balbín y para otros autores, y en los cuales también yo adhiero, la naturaleza jurídica de la relación de empleo público? Bueno, contractual. ¿Y en qué se basa para decir esto? Primero, que la Corte ya ha fallado tiene varios fallos, entre ellos el fallo Chedid y Guida, donde establece que falla que la relación de empleo público es de naturaleza contractual, aunque aclaran los fallos que no configura una relación o un contrato del derecho privado, que es en la misma línea de lo que venimos hablando. ¿Ustedes ya vieron contrataciones públicas? En la primera parte, el 1023, el decreto 1023 del 2001. Contratos administrativos. Creo que no, profe, ¿eh? Creo que no lo vimos, no llegamos. ¿Contrato? Bueno, dentro de los contratos administrativos que tiene que ver con el régimen de contrataciones de adquisiciones de bienes y servicios del Estado Nacional, está regulado por un decreto delegado, es decir, que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar esto, porque al igual que todo lo que tiene que ver con empleo público, es atribución del Congreso legislar sobre la materia, es decir, sobre lo que tiene que ver con
con empleo público o sobre lo que tiene que ver con el régimen de contrataciones del Estado Nacional. En el caso de las contrataciones del Estado Nacional, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar la situación. Y así es como en el 2001 sale el decreto 1023 del 2001, que establece el régimen de contrataciones del sector público nacional, y dentro de los contratos que están excluidos de ese régimen, figura el contrato de empleo público. O sea que el propio decreto está diciendo que es un contrato, ¿verdad? Bueno, lo otro que tenemos que ver es, en esta relación de empleo público, cuál es la distinción entre funcionario público, empleado público, qué tiene que ver. Bueno, doctrinariamente también se discutía si había diferenciación entre lo que es un funcionario público y un empleado público. Recuerden ustedes que, como hablábamos al principio, todo se maneja en función de la teoría del órgano para el desenvolvimiento de las actividades del Estado, y aquí hacia afuera el accionar de un empleado o de un funcionario público, que sea político o no, etcétera, o con un grado de jerarquía superior, igualmente es el Estado el que está ejerciendo su acción, sin distinguir si se trata de un empleado con mayor o menor jerarquía. Es decir, no hay distinciones en eso. Y también el viejo Código Civil, y por eso se apoya gran parte de la doctrina en manifestar esta situación, tampoco hacía distinciones respecto de los daños que generaba un empleado, sobre todo en la nota del artículo 1112 del viejo Código Civil, donde no hacía distinciones de quién era el que ejercía en su acción un daño sobre otro, debía responder el Estado, ¿sí? Algunos hacían una distinción que el funcionario público era quien daba las órdenes y el agente público era quien acataba esas órdenes, pero no hay distinciones. Y el artículo 77, que tiene que ver con los delitos de función pública, etcétera, tampoco hace distinciones. Lo mismo el Código de Ética Pública, que es el decreto 41 del 99, y la Ley de Ética Pública, la Ley 25.188, Ley de Ética en el ejercicio de la función pública, no hace diferencias, ¿sí? Esto entonces para ir aclarando las distintas corrientes en cuanto a esto. Les decía, tenemos por un lado el bloque de derecho privado, tenemos una ley, una vieja ley con texto ordenado, que es la 14250, que es la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo del sector privado, ¿sí? Y a partir de ahí se reglamenta o se regula cuál es la forma que tienen los trabajadores y los empleadores de ir generando los convenios colectivos que regulan sus distintas actividades, ¿verdad? Y también tenemos la Ley de Contrato de Trabajo que rige en el ámbito del derecho privado, que es la Ley 20.744, donde, bueno, en su artículo 2 va a decir o va a establecer que puede haber empleados públicos que se rijan por esa ley, es decir, por la Ley de Contrato de Trabajo, ¿verdad? Por el ámbito del derecho privado, con la salvedad de que tiene que estar establecido por acto expreso. ¿Sí? ¿Qué es esto del acto expreso? Acto administrativo expreso, que diga que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo.
A manera de ejemplo, en el lugar donde yo me desenvuelvo, que es el INIDEP, el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, todo lo que tiene que ver con el escalafón de personal embarcado, es decir, las tripulaciones que desarrollan actividades a bordo de los buques, tienen un decreto especial que rige su escalafón, y en uno de sus artículos expresamente está establecido que hay determinadas materias que se rigen por la ley de contrato de trabajo, es decir, que no se rigen por el bloque de derecho público. Entre ellas lo que hace a la estabilidad. Otra de las materias, por ejemplo, lo que tiene que ver con las licencias. Hay determinadas licencias, ya sea vacaciones o lo que fuere, que se rige de acuerdo a lo establecido en la normativa del ámbito del derecho privado, no en la normativa del ámbito del derecho público. Bien, esto por el lado del bloque normativo del derecho privado. Por el lado del bloque normativo del derecho público tenemos la ley 24.185, que es la ley de convenciones colectivas de trabajo del sector público nacional, ¿sí? Y a partir de ahí está establecido el mecanismo en el cual el Estado y las organizaciones gremiales representantes de los trabajadores van a celebrar las convenciones colectivas. A grandes rasgos tenemos un gran convenio colectivo general de trabajo que fue homologado en el año 2006 por el decreto 214, y este convenio colectivo general de trabajo viene a reemplazar a otro que era del año 99, donde no tenía el mayor consenso logrado, porque una de las grandes, de los grandes gremios, que es ATE, no lo había firmado. Y a partir de ese convenio colectivo general de trabajo, después se desprenden los convenios sectoriales. Y acá, de los convenios sectoriales, hay un gran convenio, que es el SINEP, que es el Sistema Nacional de Empleo Público, que es homologado por un decreto del 2008, el decreto 2098 del 2008, que regula la actividad de la gran mayoría de los trabajadores públicos. Después hay otros convenios colectivos. Y todo esto tiene que estar en un mismo parámetro que da la Ley Marco de Empleo Público, que es la Ley 25.164, que es la que rige el régimen disciplinario, los derechos, los deberes, las prohibiciones de los trabajadores, entre otras materias. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahí los voy a marear con números, pero bueno, de todas maneras, el manual de Balbín, a partir de la página 205, creo que es, trata el tema de empleo público, ¿sí? Bien. Les decía, esta ley marco es la que regula todo esto. La ley marco, que es de la 25.164, es del año 1999. Y viene a reemplazar una ley, que es un decreto ley del proceso, que es la 22.140, que tenía una base más estatutaria. Pero imagínense el contexto, es una ley, la 22.140 es del año 81, a ver, más o menos 81. Imagínense el contexto de un gobierno de facto donde legisla por decretos leyes, ¿verdad? Y donde, bueno, tenía que regular la actividad de los trabajadores que se desempeñaban en el Estado. Así que, obviamente, la normativa era más rígida en ese sentido. Y no había lugar, obviamente, a negociaciones colectivas de ningún tipo. Bien. Volviendo a la Ley Marco de Empleo Público, la que tenemos vigente, la 25.164, y su decreto reglamentario, 1420 del 2002.
perdón, 1421 del 2002. Bien, les decía, ¿todos los que desempeñan actividades en la administración se van a regir por esta ley marco de empleo público? No. El artículo 3 de la ley marco de empleo público establece quiénes quedan excluidos de la aplicación de la normativa. Expresamente quedan excluidos el jefe de gabinete de ministros, los ministros, los secretarios y los subsecretarios, digamos, básicamente es todos los cargos políticos, ¿verdad?, que desempeñan funciones públicas. El clero, ¿y cómo es que el clero está excluido del ámbito de aplicación de la ley marco de empleo público? Sí, obviamente no son empleos públicos, pero ustedes recordarán que la Constitución Nacional que tenemos en su artículo 2 dice que el Estado argentino sostiene el culto católico. Y ese sostener el culto católico lo que implica es que hay una partida presupuestaria que va al clero, a la curia, para el pago de los sueldos de obispos, etc. De hecho, hay vicarios castrenses, etc., en el ámbito de las Fuerzas Armadas, etc. Pero esos sueldos que paga el Estado a estas personas no hace que se rijan por la ley marco de empleo público, se rigen por el derecho eclesiástico, etc., pero no por el bloque de derecho público que tenemos y especialmente por la ley marco de empleo público. ¿Se entiende? Otros grandes bloques de personas que no se rigen por la ley marco de empleo público son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Todo esto está establecido en el artículo 3 de la ley. Entonces, también hay otras personas que no se van a regir o totalmente o en parte por la ley marco de empleo público, ¿sí? Y es lo que habíamos hablado hoy, es decir, que expresamente por acto administrativo se establezca que su relación de empleo con el Estado Nacional se va a regir por la ley de contrato de trabajo, es decir, por el derecho privado. Por darles un ejemplo, bueno, yo les di el ejemplo de los tripulantes del INIDEP, aunque hay cuestiones que están reguladas más por el derecho público, que están previstas en ese propio decreto, pero por ejemplo hay trabajadores que directamente toda la relación laboral se rige por la ley de contrato de trabajo, que son los empleados de los entes reguladores, ¿sí? El ENARGAS, el ENRE y otros entes reguladores, esos se rigen directamente por la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, en su totalidad. Y hay otros que se regían por la ley de contrato de trabajo y que pasaron a regirse por la ley marco de empleo público. Tal es el caso del personal de la Comisión de Valores, por ejemplo. ¿Sí? Ellos firmaron un convenio en el cual pasan a regirse por la ley marco de empleo público. Bien. ¿Cómo se ingresa o las formas para ingresar a la administración? Están reguladas, obviamente, está regulado en la ley marco de empleo público, pero antes el ingreso a la administración pública se daba por acto administrativo de nombramiento emitido por un funcionario competente. ¿Sí? Sin más, es decir, designo la planta permanente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía a Federico Cacholato. Y a partir de la firma de la presente. Y chao, quedaba ingresado. Bueno, la normativa, la 25.164 y su decreto reglamentario, etcétera, lo que establece es que
no puede ingresar alguien a la planta permanente si no es a través de los mecanismos de selección de personal previstos o que se reglamentan para ocupar las vacantes. ¿Cómo funciona esto de las vacantes? Lo que hay son análisis de dotación, es decir, la administración centralizada o descentralizada tiene un análisis de dotación para llevar adelante las funciones que debe cumplir ese organismo. Tiene una dotación de X cantidad de agentes públicos, ¿verdad? Bueno, en la medida en que se jubilan, fallecen, algunos pierden la estabilidad y son cesanteados porque se mandaron una macana o lo que fuere, hay que cubrir esas vacantes. O porque hay un proyecto de crecimiento de ese organismo, lo que sea, y se establece en ese análisis de dotación el aumento de la dotación y por lo tanto la generación de estas nuevas vacantes. Bueno, esas vacantes se van a cubrir solamente mediante un mecanismo de selección, que es lo que llamamos concurso. Bien. Estos concursos son de antecedentes y oposición. Es decir, que tiene una parte en la cual se cumplen los requisitos en función de los antecedentes que uno posee, ya sea académicos, de publicaciones, laborales, si se exige título, etcétera, y la oposición porque tiene pruebas técnicas y generales, donde, más allá del currículum, hay que revalidar. Y con esto se prueba la idoneidad que hablábamos al principio del artículo 16 de la Constitución Nacional. ¿Comprenden? Bien. Ahora vamos a hablar un poco cómo se diferencian los distintos mecanismos de selección, etc. Los requisitos para ingresar a la administración pública, bueno, obviamente ir pasando todas esas etapas del mecanismo de selección y también un examen psicofísico, pero a su vez uno de los requisitos que establece la normativa es ser argentino o naturalizado. Esto es lo que establece la ley. Por lo tanto, si yo llamo a concurso para cubrir una vacante y se presenta un mexicano, va a quedar descartado en ese mecanismo de selección. Hay algunos fallos, entre ellos el caso Calvo o el caso Penici Rocío contra la provincia de Córdoba, donde bueno, la Corte ha establecido que es la cláusula de la norma constitucional y no afecta una discriminación, pero se puede prever que esa vacante sea cubierta por alguien que no sea argentino, ¿sí? Es decir, que cuando voy a llamar a concurso para cubrir esa vacante, yo prevea que se puede presentar alguien que no es argentino o alguien que crea que está en condiciones de acceder pueda pedir que el comité de selección excluya la manda de que quien ingrese tenga que ser argentino, ¿sí? Bien, forma de los concursos. Hay tres tipos de concursos o de mecanismos de selección. Los que se llaman cerrados, abiertos y semiabiertos. Es general, el cerrado, y ese mecanismo de selección, ese concurso, se realiza convocando a quienes ya cumplen tareas dentro de la administración pública y cumplen los requisitos para acceder a esa vacante. Vale decir, si vamos a poner en el ámbito de la Facultad de Derecho, en división alumnos, tengo vacante el cargo de jefe de división alumnos, que tiene mayor jerarquía y mayor remuneración que el resto de los empleados que se desempeñan en la división. Bueno, puedo llamar a concurso para cubrirlo y que se presenten los que ya vienen desempeñando funciones en el ámbito de esa división
o en el ámbito de la Facultad de Derecho. Ese concurso va a ser cerrado, ¿sí? El semiabierto es cuando ya el concurso lo hago convocando no a los trabajadores de la Facultad de Derecho, sino ya a todos los que se encuentran dentro de la administración pública, por ejemplo, ¿verdad? Y el abierto, que normalmente está reservado para cargos profesionales de determinada categoría, esos son los que están abiertos a cualquiera, es decir, a cualquier persona que reúna los requisitos, pero que esté en el ámbito del derecho de la administración pública o no. ¿Sí? Estos son las tres formas de los concursos públicos, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No. Todo bien. Bueno. Bien, categorías para prestar los servicios en el ámbito de la administración pública. Tenemos, por un lado, el personal de planta permanente, por otro lado, el personal contratado, y por otro lado, el personal de gabinete. Yo comencé la clase hablando del tema de la estabilidad. El único que goza de estabilidad o estabilidad propia, como le decimos, es el personal de planta permanente. ¿Sí? En principio es esta estabilidad propia, es decir, que no puede ser separado sin justa causa y previo sumario administrativo. ¿Sí? Para aclarar la situación, la estabilidad propia, la estabilidad propia en la planta permanente, obviamente hay que aprobar el mecanismo de selección, es decir, ganar el concurso, ser designado, ¿sí? Y después hay un periodo de 12 meses que el trabajador está a prueba, digamos. Pasados esos 12 meses tiene que haber, del nombramiento, que es por acto administrativo, tiene que haber un acto expreso donde la administración se expide y dice, bueno, terminó ese periodo de prueba, en el cual se le hacen evaluaciones, etc. ¿Qué pasa? En esos 12 meses, por ahí el tipo tenía un currículum intachable, por ahí dio el concurso de manera genial y le pasó el trapo a todos, pero después en el desarrollo de las actividades hay distintas cuestiones que son analizadas y que es donde el trabajador no cumple las expectativas, ya sea porque no hace bien su trabajo o porque hay otras cuestiones que tienen que ver con las relaciones interpersonales, etcétera, que hace que sea inviable que desarrolle tareas. Bueno, entonces, esa designación en la planta permanente se puede dar de baja en el término de esos 12 meses. Siempre, para que esto suceda, va a tener que ser a través de un acto administrativo y como ustedes saben, uno de los elementos del acto administrativo es la motivación. Por lo tanto, ese acto administrativo en el cual dejo sin efecto la designación en la planta permanente va a tener que estar motivado y bien motivado. A esto me refiero y se refiere la Corte en un fallo del año 2008 que es Scheiderman. Scheiderman, o sea, Scheiderman, ¿sí? Es decir que acá lo interesante siempre es que cualquiera que no goza de la estabilidad propia, cuando se lo desafecta de la administración, el acto administrativo que dispone esa desafectación tiene que estar perfectamente motivado. Bien, eso, si en algún momento se dedican a esto, al derecho administrativo, cuando alguien les toque la puerta del estudio y venga con un problema de este tipo, ténganlo en cuenta, ¿verdad? Porque por ahí van a decir a priori, no, pero era contratado, entonces, bueno, no tiene derecho a la estabilidad propia. Ojo, porque no tiene derecho a la estabilidad propia, pero
La desafectación en determinadas condiciones siempre tiene que estar motivada. Bien. Les decía entonces, esta estabilidad propia que tienen los trabajadores de la planta permanente, la adquieren a los 12 meses de haber sido designada la misma, y tiene que ser por acto expreso y con las evaluaciones correspondientes. Si no hay acto expreso fuera de esos 12 meses, la administración tiene 30 días para expedirse, y si no hay acto expreso, se produce el silencio, y en este caso el silencio de la administración tiene un efecto positivo, no negativo. ¿Por qué? Porque ya estaba designado en la planta permanente. Entonces, si la administración no dice nada, 30 días posteriores a los 12 meses, ya el trabajador adquiere la estabilidad propia. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con los contratados? Los contratados, en principio, van a tener relación de... no, me sale de estabilidad, perdón, estoy cansado hasta ahora. Van a tener relación de dependencia con la administración, pero no van a tener la estabilidad propia. El artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público me establece las condiciones para que haya personal de planta no permanente, es decir, contratados. Y las condiciones para que ingrese personal contratado a la administración son dos: un aumento extraordinario de las tareas, atípico, o una cuestión estacional. Son las dos situaciones en las cuales se justifica el ingreso de personal de planta no permanente. Bueno, la verdad es que es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque hace años que la administración recurre a contratados, ¿sí?, para que desarrollen tareas como si fueran de planta permanente, y son contratados. En el organismo donde yo me desempeño hay gente que hace más de 20 años que está en esta situación, por lo tanto ahí no hay ni una cuestión de estacionalidad, ni una cuestión del incremento desmedido de tareas. Pero bueno, con las sucesivas leyes de emergencia, etcétera, han congelado las plantas, y la única manera que hay de que ingrese personal para cubrir las necesidades propias de la institución es a través de contratos. Una cosa que me olvidé de mencionarles es el origen del por qué, perdón con esto, pero ahora justo que hablamos, del por qué se termina incluyendo en el artículo 14 bis el tema de la estabilidad propia, de la estabilidad del empleado público. ¿Qué ocurría hasta el año 57? ¿Qué sucedía? Sucedía que cambiaba el gobierno, el signo político del gobierno de turno, y se sancionaban o se emitían lo que se llamaban las leyes de despojo. Entonces declaraban cesantes a todos los trabajadores. ¿Y qué hacía entonces el gobierno del nuevo signo político? Designaba a toda gente que los apoyara o pagaban favores, etc. A ver, el problema también ahí es que con estos sucesivos cambios, la administración pública era realmente muy amateur, no era profesional, y era realmente un problema. Bueno, eso es una de las cuestiones que motiva que en el año 57 se incluya este tema de la estabilidad en el derecho público. A ver, un segundo. Bueno, eso entonces era algo una pastillita que me quedó ahí pendiente. Bien, volviendo al tema de la estabilidad propia. Entonces, adquirida la estabilidad propia, el trabajador no puede ser desplazado de su cargo, es decir, declarado cesante, si no hay una justa causa.
¿Y cómo va a ser el tema de la justa causa? Bueno, la Ley Marco de Empleo Público tiene previsto, primero, determinadas situaciones que dan lugar a un régimen disciplinario y sancionatorio, ¿verdad? Y después, no está en la Ley Marco de Empleo Público, pero hay un decreto que establece el reglamento de las investigaciones administrativas, es decir, de cómo se va a llevar el conocimiento de la situación para definir si un empleado cometió o no una falta y cuál sería la sanción que se le podría aplicar. Entre ellas la cesantía o la exoneración, que son sanciones expulsivas de la administración pública. Bien, les decía que el caso de los contratados se establece un tope en la remuneración, es decir, no pueden ganar más que el personal de la planta permanente por igual trabajo, ¿sí? Es decir, un contratado con la misma tarea, etcétera, no puede ganar más que un trabajador de planta permanente. Y sí, lo que establece la normativa es que el contrato puede ser revocado en cualquier momento. Primero, el plazo máximo del contrato no puede superar los 12 meses. Después puede haber renovaciones, pero el contrato, el plazo, no puede superar los 12 meses. Y tiene que haber una cláusula en favor de la administración para rescindir ese contrato en cualquier momento. Siempre recuerden lo que les hablé del fallo Scheiderman, ¿verdad? Porque está bien, pueden rescindirlo, pero tiene que estar motivado. Sobre todo con lo que les había mencionado, es decir, que hay contratos que por ahí tienen 15 años de renovaciones y por ahí una cláusula de rescisión a favor de la administración deja a un trabajador de 18 años en la administración pública en la calle sin ningún tipo de indemnización y sin ser motivado, ¿verdad? Bueno, así que atento con eso. Bien. Las sucesivas renovaciones de estos contratos no generan el derecho a la estabilidad. Eso ya la Corte lo tiene bien definido en muchos fallos, entre ellos Cirigliano del año 2011 y Maurete del año 2012. ¿Verdad? Bueno. Hay una situación de los trabajadores de planta permanente que podrían llegar a quedar fuera de la administración pública sin causa. Y es un caso de estabilidad impropia. ¿Y cuándo se da esto? Está establecido en la Ley Marco de Empleo Público y tiene que ver con cuando hay una reforma del Estado donde se suprime un organismo público o ministerio o lo que fuere. Entonces ese organismo deja de existir y ¿qué sucede con la gente que desempeñaba funciones ahí? Bueno, hay todo un mecanismo en el cual se los pone a disponibilidad, quiere decir que van a esperar a que surjan vacantes o necesidades de cubrir vacantes en el resto de la administración pública y obviamente tienen la preferencia para ir y mantener el empleo, o si esto no se da, más o menos en el término de un año, ya ahí la administración pública los declarará cesantes por este motivo y se les pagará una indemnización, que está establecida también en la normativa. ¿Sí? Esto sucedió mucho, ustedes son todos jóvenes, pero cuando Menem asume la presidencia, al poco tiempo se dicta la ley de reforma del Estado y se suprimen un montón de organismos, organismos públicos, empresas del Estado, se privatizan otras empresas, etc. Y los trabajadores que eran empleados públicos en esa época, bueno, pasaron a este régimen de disponibilidad, muchos perdieron el empleo con las indemnizaciones, abrieron un parripollo, un polirrubro y se terminaron fundiendo. Así que esto es a veces algo que uno lo lee y es muy frío, pero en realidad puede ser peligroso y gravoso para la gente. Bien.
me queda hablarles de la tercera categoría de empleados, que es el personal de gabinete. El personal de gabinete es aquel que presta asesoramiento al funcionario de gestión y debe abandonar su cargo cuando finaliza la gestión del funcionario, ¿sí? Ese personal de gabinete puede ser ratificado por el nuevo funcionario entrante, entonces seguirá prestando servicios, ¿verdad? Y tienen un régimen disciplinario diferente, es decir, no se van a regir por la ley marco de empleo público en este caso. Si comete alguna irregularidad, se hace la denuncia penal y se cancela la designación, ¿sí? No tienen derecho a ningún tipo de indemnización, obviamente, ni mucho menos cuando termina su gestión por el funcionario que dejó su cargo. Hay un tema interesante y que tiene que ver también con lo que vimos en la primera parte, que es la figura del funcionario de hecho. El funcionario de hecho es aquel que accede a la administración de forma irregular, ¿sí? Con algún impedimento. Podría ser una condena por delitos dolosos, o que esté aún pendiente la condena, etc. Era un problema esto antes, que no estaba previsto, porque decíamos, bueno, ese funcionario en el mientras tanto emitió una serie de actos administrativos, ejerció su función, etc. ¿Y qué sucede con todo eso que hizo? ¿Es válido? ¿No es válido? Bueno, la jurisprudencia le dio validez a esos actos que ejercía un funcionario de hecho, es decir, que no tenía las condiciones para ser empleado público, funcionario público, siempre y cuando el administrado a quien favoreciera el acto, etcétera, no estuviera en conocimiento de ese impedimento, ¿sí? Actualmente, el artículo 6 de la Ley Marco de Empleo Público de la 2564 recepta esta situación, esta figura, ¿sí? Bien. Derechos de los agentes. Bueno, el derecho por antonomasia es el que hemos estado viendo hasta ahora, que es el de la estabilidad, que ya vimos cómo se adquiere, quién la tiene, cuándo se pierde, etc. También tienen derecho a interponer recursos, los empleados públicos, obviamente. Tienen derechos a las licencias y justificaciones. Cuando hablamos de licencias, hablamos de, obviamente, la licencia anual ordinaria, que son las vacaciones, o hay otro tipo de licencias, como es la licencia por cargo de mayor jerarquía, es decir, si yo estoy dentro de la planta permanente del organismo cumpliendo funciones de abogado asesor y me llaman o voy a cubrir el cargo de concejal, no sé, fui electo concejal, etcétera, no voy a renunciar a mi cargo de planta permanente. Lo que pido es una licencia por cargo de mayor jerarquía, me voy a cumplir funciones a otro lugar y cuando termina vuelvo a mi puesto de revista en el organismo donde desempeñaba funciones. También hay otras licencias, como la licencia sin goce de haberes, donde me voy por distintos motivos. Puede ser que gane una beca y me vaya al exterior a estudiar, a hacer un posgrado, lo que sea. Entonces, en ese caso, tengo una licencia sin goce de haberes, me reservan el puesto hasta que termine eso y vuelva a cubrir mi puesto. Las justificaciones son determinadas, bueno, es como una licencia también, ¿no? Pero que tiene que ver con determinadas situaciones donde se justifica la ausencia del trabajo y que son pagas. La más común es las razones particulares, es decir, hay una X cantidad de días al año que están previstas donde el trabajador puede pedir una justificación de inasistencia o una inasistencia, puede tener una inasistencia con una justificación, entre ellas esta que es no dar justificación porque es por una razón particular. En el ámbito de la Administración Pública Nacional son 6 al año, están previstas en un viejo decreto del año 74. En el caso de la universidad creo que son como 10 o 12. Pero ellos se rigen, como son autónomas las universidades, por otra reglamentación. En el caso de las franquicias, tienen que ver
con el derecho de los trabajadores a determinadas situaciones, por ejemplo, una reducción horaria, en la cual pueden, bueno, trabajar 4 horas por día, con la correspondiente disminución proporcional del salario, pero tienen ese derecho también. Bien, todos estos derechos que están establecidos en la Ley Marco de Empleo Público, también obviamente el derecho a la renuncia, el derecho a jubilarse, el derecho a la remuneración, pueden ser ampliados por convención colectiva de trabajo. El caso más palpable es el derecho a la capacitación permanente, es decir, que el Estado puede sostener la capacitación de los agentes, ya sea en educación de posgrado, etc. ¿Sí? Bien. El tema de la renuncia es un derecho. ¿Cómo opera el tema de la renuncia? El funcionario que pide la renuncia debe permanecer en el cargo a partir de que la pide, que la solicita, por el término de 30 días, ¿sí? Independientemente de que la administración se la acepte o no se la acepte la renuncia, ¿sí? Tiene que prestar, a partir de que la solicita, 30 días, tiene que prestar servicio. Y si está sumariado o está involucrado en un sumario, ese plazo se extiende hasta los 180 días. ¿Sí? O sea, ¿tiene derecho a la renuncia? Sí. ¿Cómo opera el tema de la renuncia? El funcionario que renuncia, a partir de que renuncia, sí o sí tiene que quedarse en el cargo 30 días, independientemente que la administración se la acepte o no esa renuncia. Y si estuviera en un sumario, tiene que permanecer en el cargo 180 días. Bien. En cuanto a los deberes de los agentes, y ya con esto vamos finalizando la clase de hoy para no hacerlo tan largo, tenemos dentro de los deberes, obviamente, prestar personalmente la función. Parece una cuestión de perogrullo, pero realmente ha sucedido gente que le paga a otro para que le haga el trabajo. Así que tiene que prestar personalmente la función. El deber de obediencia, por supuesto, y este deber de obediencia tiene un límite, y es que el agente puede revisar la competencia de quien le imparte la orden, ¿sí? Es decir, que yo puedo revisar la competencia de quien me dio la orden, ¿sí? Y si el que me da la orden se niega a la revisión de esa competencia, yo puedo solicitar la orden por escrito. Entonces, solicitando la orden por escrito, lo que va a suceder es que me exime a mí de responsabilidad posterior por los perjuicios que pueda llegar a causar esa orden que me ha sido impartida, ¿sí? Bien, y el otro gran deber es el de la reserva. El agente no debe divulgar el desarrollo del procedimiento en el cual está llevando adelante, salvo que observe una irregularidad. Entonces ahí tiene la obligación de denunciarlo al superior, ¿sí? Para que éste realice la denuncia penal que corresponde. Es decir, debe cumplir el procedimiento, y mantener la reserva, pero puede poner en conocimiento al superior de la irregularidad que detecte en el desarrollo de ese procedimiento. Y por último, les voy a mencionar la obligación del personal de planta permanente, no el personal de gabinete, pero el personal de planta permanente, etcétera, de presentarse al sumario en calidad de testigo, ¿sí? Es decir, que sí o sí tienen que presentarse si son notificados y emplazados para ser testigos en el marco de una investigación sumaria. ¿Alguna duda con esto? No, profe, muchas gracias. Fue un poco narcótica la clase. Bueno, cuando muchos entran al campus, la clase está desarrollada ahí. Él los va a reenviar a un video de YouTube, y al video de YouTube también le pueden modificar la velocidad, cosa que no se les haga pesada la clase,
por ahí lo ponen en 1.25 o en 1.50 y se les va a hacer más cortita y se entiende perfecto. Bueno, nos vemos el martes que viene conmigo en clase presencial. Recuerden, mañana la clase presencial comienza 7:45. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, nos estamos Gracias, viendo. doctor. Cualquier cosa, estamos en contacto. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.